Muy bien. Buenas tardes. Vamos a continuar con la serie de conferencias que ya sabéis que tenemos programadas para hoy dentro de las 11 semanas de la construcción y de innovación, y que esta tarde y a esta hora corresponde hablar de rehabilitación, un mundo por descubrir. Quizás, en mi opinión, de todas las previsiones que hay y de todas las conferencias, esta le veo yo la perspectiva de futuro para vosotros. Obra nueva, poca en muchos años, Y restauración y rehabilitación no solo sí que vais que hacer, en dos vertientes, principalmente por reparar lo que se ha hecho mal en estos años de atrás, y segundo, que el parque inmobiliario que existe ahora mismo está anticuado y es mucho más rentable poner en marcha un edificio antiguo que no hacer obra nueva. Pero, en fin, supongo que de ellos también, aunque hablen ellos de su especialización, cada uno os va a dar su opinión y la necesidad, por supuesto, de que conozcáis dentro del mundo de la construcción justamente la parte de rehabilitación. En primer lugar, don Alejandro Vallejo Garnica, que viene en representación de SANI como responsable de producción y de I+D, es el que va a iniciar su ponencia hablándonos de impermeabilización con lámina bituminosa y todos los sistemas, sus productos y la actualidad que ellos tienen en la aplicación en la rehabilitación. Así que le doy la palabra y a continuación, cuando él termine, haremos un turno de preguntas si alguno quiere hacerle y acto seguido pasaremos al siguiente ponente. Cuando quiera. Buenas tardes, yo soy Alejandro Vallejo, soy responsable de producción y I+D. Mi conferencia, mi presentación va a consistir en una introducción de lo que es de la empresa. Hablaremos un poco de los conceptos, algunas definiciones básicas, las normas tanto de aplicación como de fabricación, la tipología de láminas, los tipos de láminas, los tipos de sistemas y sobre todo donde vamos a hacer más hincapié es en la rehabilitación de cubierta, de las dos fases que están establecidas, que es la de análisis y la de ejecución. Empezamos hablando comentando la... ¿Sí? ¿Ahora? Voy a comenzar con la presentación de la empresa. Es una empresa familiar, se creó en el año 1964, como única actividad la distribución de productos de la construcción, sobre todo impermeabilizantes, muy elementales, evidentemente, por aquello entonces. Ya en el año 70 se diversificó la actividad, no solo con la distribución, sino con la fabricación de láminas asfálticas, y esto hizo, evidentemente, que se creara una expansión territorial, evidentemente por el grado de productividad, hasta la fecha actual que tenemos 9 centros de distribución, más la fábrica que la tenemos en Cijuela, Como pone, en el año 2009 se crearon las nuevas instalaciones. Son unas instalaciones que están ubicadas en Cijuela con unos 50.000 metros. Evidentemente se ha apostado por un futuro, y lo cual tenemos una capacidad de producción sumamente elevada, lo que nos da capacidad para podernos expandir tanto nacional como internacionalmente como estamos como actualmente, Todo ello, evidentemente, ha sido por una apuesta en investigación y desarrollo e innovación, Todo eso es un trabajo constante que, evidentemente, ha dado sus frutos, Hemos obtenido una gama de productos muy amplia y con una exigencia francamente buena, A estos productos, justo en el cambio de las nuevas instalaciones, pasaron de la designación como productos SANI a lo que actualmente se llama BTC, Como he comentado, uno de los conceptos elementales es tener claro lo que es la definición de una lámina asfáltica, que francamente es lo que nosotros producimos, Y ahí he puesto un poco que es una membrana que está constituida por una armadura central, la que da cuerpo, revestida por ambos lados por un mástico bituminoso que ahora os comentaré,
y como material de terminación por ambos lados para poder liar el producto lleva un material antiadherente, poliuretanilo de alta densidad, ¿no? Siempre y cuando se trate de una lámina no protegida. Cuando hay una lámina autoprotegida, una de esas caras se elimina por lo que es un gránulo mineral, una protección metálica, y eso le llamamos láminas autoprotegidas, que van a ir a la intemperie. Ahí se ve a nivel de detalle cómo estaría, por ejemplo, representada la estructura de la lámina, ¿no? Como os comenté también antes, todos los productos que se comercializan a nivel comunidad económica necesitan, se puede decir, de una reglamentación y una normativa a cumplir. En este caso, pues, como todos los productos de la construcción, se rige por la Directiva 89/106 y dentro de ella contempla las distintas normas en función del uso al que va a ir destinado la lámina. Principalmente lo que es para lo que es impermeabilización de cubiertas le rige la 13.707, que es láminas bituminosas con armaduras para impermeabilización de cubiertas, y luego hay una serie de normas también para cumplir, por ejemplo la 13.969, que es para estructuras enterradas, o la 14.695, que en este caso son para tableros de puente, con terminación en aglomerado asfáltico, para el tráfico de vehículos. Luego hay otra, evidente, para barreras anticapilaridad, elementos discontinuos y láminas auxiliares. Aquí no me quiero entretener porque, evidentemente, tenemos el tiempo más justo. Eso ha sido con respecto a lo que son las normas de fabricación. Evidentemente, sin esas normas no podemos tener nuestro marcado CE de producto y, por lo tanto, no solo no podemos fabricar, sino que no podríamos comercializar en el ámbito de la comunidad económica. Con respecto a las normas de aplicación, las que tenemos vigentes para lo que son sistemas, está la UNE, la 104.402 y la 104.400, que son instrucciones para la puesta en obra de los sistemas anteriores, ¿no? Estas normas están vigentes, pero son consultivas. La única que tiene un obligado cumplimiento es el código técnico, que luego lleva adosado lo que son un catálogo de elementos constructivos, que también es directamente relacionado con el código técnico, y otra serie de documentos relacionados con el código técnico, pero principalmente es él, ¿no? el que impera, ¿no? Os voy a comentar así de manera resumida lo que es la tipología de las láminas en función de la clasificación de los materiales que la componen, ¿no? Por ejemplo, lo que son másticos bituminosos, que hemos comentado en la definición, armaduras y materiales de terminación, ¿no? Dentro de los másticos, no sé si a lo mejor a alguno suena lo que son láminas elastoméricas, que le llaman, que son con polímeros elastómeros, el SBS, estireno, butadieno, estireno, plastómeros con poliolefines y luego las distintas armaduras que conforman la lámina, ¿no? Ya cada una tiene sus prestaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver dentro de toda esa clasificación, nosotros le asignamos nombres comerciales y tenemos 4 gamas. Una de ellas es la Polytax, Belbin, Binplast y Albig. Dentro de ellas, evidentemente, cuando cambian las protecciones, cambian los polímeros, se designan con un nombre comercial, ¿no? Disponemos actualmente, podemos llegar a fabricar sobre 60 y tantos tipos de láminas, ¿no? Combinación de ellos y aplicaciones diversas, ¿no? Aquí con respecto, ya hemos hablado un poco con respecto a lo que es la clasificación de las láminas, ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de los sistemas. Se basan en función de su uso, de la protección que lleven el sistema, el aislamiento térmico, la relación con el soporte y lo que es la formación dependiente, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas se puede decir que está más en boca por el impacto visual que genera, no solo las transitables y no transitables, sino que son las cubiertas ajardinadas, que ya hablaremos más detenidamente justo al final cuando hablemos de los sistemas, los ejemplos de los sistemas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, dentro de transitables, una cubierta en función del uso. Para peatones tenemos un soldado fijo, flotante, eso ya en función del sistema que se designe o cómo podamos llegar en función de la rehabilitación de esa cubierta, ¿no? Ya dado de modo general y de manera muy resumida los puntos hablando de clasificaciones de láminas, clasificaciones de sistemas, ahora vamos a entrar realmente en creo que es el aspecto que a vosotros más os puede interesar desde el punto de vista técnico, ¿no? Lo que es la rehabilitación de las cubiertas, ¿no? Esta es entendida como la rehabilitación de una cubierta debido a varias causas. Una de ellas, porque presenta fallos en la estanqueidad del sistema. Otra, se desea adecuarla a nuevo uso. Muchas veces el uso cambia, pero drásticamente, ¿no?
o cuando no existe previamente una impermeabilización debido porque ha sido una cubierta discontinua, en lo que, como son el caso de cubiertas inclinadas de teja o de chapa, ¿no? Como pongo ahí, desde un punto de vista de diseño, en cuanto a lo que son las técnicas de colocación de la membrana y de tratamiento de los puntos singulares, se diferencia poco o muy poco lo que es el trabajo de una obra nueva a los trabajos de rehabilitación, ¿no? Como comenté al principio, vamos a tratar la rehabilitación de cubierta desde dos puntos de vista, ¿no? o de dos fases, ¿no? Uno es un análisis y una fase de análisis y otra fase de ejecución, ¿no? La fase de este análisis es previa a la ejecución, que evidentemente son muchos puntos los que hay que ver para definir, ¿no? En un primer lugar, vamos a tomar un punto, lo que es el análisis previo a la realización de la rehabilitación, ¿no? En el que analizaremos las distintas causas del fallo de la impermeabilización anterior, si la ha habido, en el caso de que haya existido una impermeabilización, el sistema existente y el que se pretende realizar, el estado del sistema antiguo y la posibilidad de conservar parte o todo o parte de los distintos elementos que componen la cubierta existente, ¿no? Eso hablaremos ahora un poco más adelante, ¿no? También es muy importante verificar la estabilidad de la cubierta de la estructura para ver si se puede acometer ese tipo de reforma, ¿no? La organización del trabajo es muy importante analizarla para evitar sobrecargas puntuales que no lleven a desestabilizar la estructura, ¿no? Y luego también, evidentemente, los medios mecánicos existentes y la posibilidad de instalarlos. Muchas veces no podemos elevar materiales como se hacía antiguamente, más que nada por las medidas de seguridad que son necesarias, ¿no? También es muy importante analizar las medidas de seguridad y la retirada de residuos, lo que es el desescombro, ¿no? Todo esto, evidentemente, de todo esto debemos realizar un diagnóstico que asegure el buen comportamiento de la nueva impermeabilización. Las conclusiones que saquemos de todo este análisis son lo que tomamos como punto de partida para proyectar la rehabilitación, ¿no? Otro de los puntos dentro de la fase de análisis es el análisis preliminar de los elementos de la cubierta. Entendemos como elementos de la cubierta todo lo que son susceptibles de modificación, ¿no? Empezamos, por ejemplo, por el soporte base, que al fin y al cabo es el que va a soportar las distintas capas que componen el sistema. Este podrá ser el mismo que la impermeabilización antigua, ¿no? O estar constituido por uno o alguno de los elementos existentes. Debemos muchas veces subsanar lo que no esté conforme y retirarlo, o en el caso que esté bien, pues utilizarlo, ¿no? Y aquí pongo también el soporte base debe ser resistente, con una superficie uniforme, lisa, seca y exenta de cuerpos extraños. En el caso que la superficie no sea uniforme, como sabéis, se debe utilizar un mortero de baja retracción, posiblemente una relación 1:6 cemento-arena. En el caso también de puntos singulares, debemos analizar lo que son las juntas del soporte base, deben coincidir siempre con las juntas estructurales, por lo menos en la mayor medida. La entrega de paramentos, ahí debemos tener siempre un retranqueo. Todo esto, evidentemente, ahora lo voy a exponer en algún ejemplo que lo veremos de manera más gráfica, ¿no? Lo que son sumideros y elementos pasantes, que deben estar pues, alojados 1 metro de los rincones y esquinas y a 50 de los paramentos como mínimo, ¿no? Luego el acceso a las cubiertas y la abertura de los paramentos, en muchos de los casos con la elevación de la cubierta, evidentemente el umbral de esas cubiertas se queda por debajo de los 15 centímetros que se establece, ¿no? Lo cual entonces hay que hacer un retranqueo con una pendiente de un 10% como mínimo, ¿no? Es decir, en vez de hacer un escalón debemos hacer una rampa, ¿no? Pero también veremos, ¿no? Otro de los elementos de la cubierta son el aislamiento térmico. En muchos de los casos, aquí pongo, se revisará su estado y se podría reutilizar siempre y cuando cumpla con la normativa vigente, evidentemente que sea compatible con los materiales con los que va a estar en contacto, posea unas propiedades requeridas para el nuevo sistema y por supuesto, que sea estable y no se encuentre físicamente degradado. Evidentemente, muchas veces dentro de las partidas, reutilizar estos elementos lleva un valor añadido alto, ¿no?
Igual pasa con las capas auxiliares, ¿no? Estas pasa exactamente igual que en el caso anterior, se podrán reutilizar siempre y cuando, pues evidentemente cuando sean compatibles, sean resistentes, posean las propiedades exigidas y evidentemente no se encuentren rotos ni degradados, ¿no? Con respecto a los elementos de la cubierta también tenemos el principal, el que nosotros fabricamos, que es la membrana impermeabilizante, ¿no? Se revisará y se verá la posibilidad de colocarla sobre la nueva impermeabilización, ¿no? También hay que tener en cuenta, evidentemente, la compatibilidad de los nuevos sistemas. No es lo mismo, a lo mejor, incluso en lámina de PVC, no es una lámina sintética de PVC no es compatible, o en la gran mayoría de los casos, con una bituminosa o asfáltica, ¿no? Otro de los elementos, se puede decir, de la cubierta es la protección pesada. En muchos casos nos encontramos con una protección pesada que es como una solería, un solado, y esa se considera como una protección pesada fijada al sistema. Si la estructura, como pone ahí, tiene capacidad suficiente para soportar esa carga, pues se puede reimpermeabilizar encima, no habría problema. Si no, pues habría que quitarla, ¿no? O ver otra posibilidad. O las que no son fijadas al sistema, lo que son la grava suelta, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Ciencias tiene grava suelta, una cubierta no transitable con grava. Aquí se podría reutilizar siempre y cuando se podría copiar en zonas en las que no genere una sobrecarga que afecte a la estructura, ¿no? Otro de los puntos dentro del análisis, de la fase de análisis, es la elección del sistema de impermeabilizante. Esto es muy importante, evidentemente, tener en cuenta esto, sabiendo el uso al que se va a destinar la cubierta, ¿no? Las condiciones de seguridad y salud. Como hemos comentado, en una obra nueva, evidentemente se diferencia de una de rehabilitación en las condiciones de habitabilidad. Muchas veces nos encontramos con problemas de que la gente está viviendo y necesita unas condiciones de salubridad, pues evidentemente mínimas, ¿no? Entonces, pues evidentemente aquí, dadas las condiciones de habitabilidad que concurren en la rehabilitación de cubiertas, se han de extremar las precauciones de seguridad, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar, pues como hemos comentado anteriormente, sobrecarga en la cubierta, inundaciones de la cubierta no previstas debido a un temporal, a una lluvia o, en fin, o cualquier otro tipo, filtraciones bruscas de agua producidas por agentes atmosféricos, incendios, demoliciones y sistemas de desescombro, que evidentemente todo esto puede acarrear unos problemas graves para la gente que habita, ¿no? Y por lo tanto, el personal que realiza la inspección debe conocer los riesgos en la ejecución y el método correcto de su puesta en obra, tomándose las medidas de seguridad preventivas. Como ya sabéis, las medidas de seguridad son una cosa esencial, ¿no? Y evidentemente evitar todo este tipo de riesgos que se pueden producir en las cubiertas, como es, por ejemplo, la caída de personas, caída de objetos, quemaduras, golpes, incendios y tal, ¿no? Hay que instalar y tener muy presente lo que son las medidas de seguridad, como instalando, en este caso, barandillas, redes de horca que alberguen, se puede decir, los huecos del edificio o las zonas perimetrales, la colocación de extintores en el caso que se produzca a lo mejor un tipo de incendio, habilitar zonas para productos inflamables, las bombonas de gas para propia aplicación del producto hay que almacenarlas separado y el uso de prendas, ¿no? Ahora voy a comentar un poco lo que son las condiciones generales de la puesta en obra dentro de la fase que hemos establecido como análisis, ¿no? Aquí he puesto que no se deben realizar trabajos de impregnación cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, cuando esté nevando, cuando exista nieve o hielo en la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte, o cuando la temperatura sea menor a 5 grados, ¿no? Tampoco se deben realizar trabajos cuando las interferencias con otros oficios puedan resultar perjudiciales para la impregnación, como ese riesgo de punzonamiento. Muchas veces se está impermeabilizando y pasa a lo mejor el fontanero y evidentemente pues el fontanero o cualquier otro oficio, ¿no? Se deben evitar el vertido de productos químicos agresivos, disolventes, aceites, todo eso degrada la lámina, la puede incluso disolver, ¿no? La interrupción en la ejecución de la cubierta se va a hacer de una forma tal que no deteriore los materiales que componen la misma. Siempre, si se paran los trabajos, se deben proteger, ¿no? Igualmente pasa que al reanudar los trabajos de impregnación se debe comprobar lo anterior, sobre todo lo referente al soporte base, ¿no? Después de ver todo esto, vamos a empezar con la fase de ejecución. Dentro de la fase de ejecución vamos a ver varios puntos, lo que es la preparación del soporte.
muy importante, la preparación de los soportes discontinuos, la impermeabilización y luego lo que es la aportación de la protección pesada, ¿no? En el caso del soporte base, como hemos comentado antes, debe ser resistente, uniforme, lisa, la superficie, estar limpia, seca y carente de cuerpos extraños, ¿no? También hemos comentado antes que el soporte base podía consistir en una protección pesada fija. En el caso que se pueda reutilizar, debemos sanearla e impermeabilizar sobre él, ¿no? Debemos ir eliminando las capas que no nos sirvan hasta llegar a un elemento, se puede decir, estable, ¿no? Cuando se utiliza una protección pesada suelta, podemos reutilizarla, ¿no? Como en una grava, la teja, una baldosa, y adecuarlo realmente a lo que queramos hacer, al uso final, ¿no? O nos encontramos con unas membranas autoprotegidas que no llevan ninguna protección pesada ni ligera encima, ¿no? En ese tipo de membranas debemos sanear y regularizar. Hay dos tipos de protecciones, ¿no? Una que es la metálica, que son las láminas que tienen una hoja metálica encima, lo que es de aluminio, que cuando se vaya a rehabilitar y reimpermeabilizar, esa hoja hay que eliminarla, ¿no? O en el caso de que sea una lámina con terminación pizarrilla, se debe cepillar la superficie o eliminar el grano o fijándolo mediante una imprimación, ¿no? Hemos visto ya realmente las preparaciones del soporte base. Ahora vamos a ver la preparación de los puntos singulares dentro del soporte base. Uno de los puntos muy importantes es lo que son la formación de escocias y chaflanes. Vulgarmente o más conocidamente se le llama la media caña. Esto es la unión, se puede decir, con los paramentos verticales y debe tener, pues lo que en el caso de las escocias, tiene que tener un radio de curvatura de 5 centímetros, o en el caso de los chaflanes, pues tener, se puede decir, en los lados de ese triángulo tener los 5 centímetros, ¿no? Otro de los puntos singulares es la junta del soporte. Ahí, como vemos, tiene que ser una... no sé si lo veis todo bien, si no, evidentemente la presentación la colgaremos en la página web o cualquier duda que tengáis pues nos podéis llamar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ven los bordes romos a 45 grados, se ve que la junta tiene que tener 3 centímetros, tiene que estar saneada, en fin, eso es el detalle. Otro de los puntos singulares es la entrega paramento, ¿no? Lo que debemos tener es el retranqueo. Estos 5 centímetros que vemos aquí es lo que tenemos que tener para luego poner la protección pesada, ¿no? La protección pesada. Muy importante lo que son los desagües. Nos encontramos, a ver, un segundito, nos encontramos en muchísimas obras que todos estos rebajes están invertidos y realmente la pendiente tiene que estar en esta dirección, no en esta, como nos encontramos. Estos rebajes son muy importantes dentro de lo que son los desagües para alojar luego las distintas capas de impermeabilización, ¿no? Aquí tenemos también el caso de un canalón, cómo se hace el rebaje unido a un paramento vertical, ¿no? Y luego, como os comenté también, no solo la preparación de los soportes bases, sino los soportes discontinuos, cuando se trata a lo mejor de sistemas discontinuos como son chapas metálicas, prefabricados cementosos de plástico, lo que la chapa ondulada, ¿no? Ahí se debe comprobar que sea resistente, la cubierta sea resistente, la medida de protección, la reposición y sustitución de los anclajes oxidados que tiene y la sustitución de las placas partidas. Evidentemente todo esto conlleva un tratamiento y ese tratamiento consiste en la preparación del soporte. Se debe rellenar todas esas ondulaciones, siempre que sea con un material compatible, o buscar un material como son placas, que se busque una planeidad de esa superficie, ¿no? Dentro de la fase de la ejecución ya hemos tratado lo que es el soporte base, el soporte discontinuo, y viene una de las partes más importantes, que es la impermeabilización. Previo a la impermeabilización debemos aplicar una imprimación asfáltica, ¿no? Esta se aplica para facilitar la adherencia de las membranas al soporte. Nunca se debe aplicar cuando esté lloviendo, cuando esté nevando o granizando, ni cuando se prevea que tales fenómenos vayan a producirse, debido a que debe tener un tiempo de secado mínimo y no se puede alterar, ¿no? La aplicación
de esta imprimación se efectúa o se ejecuta de modo distinto en base a cómo sea el sistema. Si es un sistema adherido, no adherido, si es fijado mecánicamente o un sistema semiadherido. En el caso de sistemas no adheridos, solo perimetralmente y en los puntos singulares se le da imprimación. En el caso de adherido es toda su superficie y semiadherido es parte porque se utilizan dos láminas y fijado mecánicamente solamente en los puntos singulares y en los paramentos. En el resto va fijado, ¿no? Aquí he puesto, se puede decir una gráfica, un detalle de cómo se colocan las láminas. Se puede colocar en monocapa, bicapa. Me imagino que a lo mejor os suena de lo que estoy hablando. Pues aquí, por ejemplo, podemos ver dentro de un bicapa el solape debe ser de 8 centímetros. En un bicapa bueno, evidentemente la línea de máxima pendiente corresponde a la dirección perpendicular de las láminas, evidentemente para favorecer la salida y evacuación del agua. En un sistema bicapa, pues como veis, ¿no? Es muy interesante, he puesto esto porque es muy interesante lo que es esa unión entre láminas, ¿no? Hay veces que vamos a obras y no es que la lámina, muchas veces lo primero que pensamos cuando hay un problema es que la lámina o el producto está mal y no nos paramos a pensar que puede ser un problema de aplicación. Y en muchos de los casos la soldadura, lo que es la banda de unión, está mal ejecutada, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, varios ejemplos. Este, por ejemplo, es cómo se debe hacer normalmente al 100%, y luego, evidentemente, hay otros. Este también está bien siempre y cuando se desplace, pero claro, ya no desperdiciamos más material, ¿no? Dentro de la impermeabilización tenemos puntos singulares también que merecen un tratamiento especial, no solo los faldones, sino como este, por ejemplo, el encuentro entre dos faldones, ¿no? Aquí se ve claramente que es una limatesa en un sistema monocapa y aquí pues en un sistema bicapa, ¿no? En el caso contrario sería una lima olla que sería convexo, cóncavo, y también tendría un tratamiento similar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la unión entre un faldón, como hemos comentado antes, aquí vemos, se puede decir, los retranqueos, la altura que tiene que tener la lámina, las bandas de protección, en fin, toda una serie de detalles, ¿no? Con los elementos pasantes, aquí evidentemente tenemos, este es en el caso de un manguito rígido, para lo que son aire acondicionados, por ejemplo, calefacción, en fin. El tema de los desagües, como vimos antes, no sé si os acordáis que os señalé los rebajes, pues los rebajes son evidentemente para fortalecer las uniones en esos puntos, ¿no? En el caso de un sumidero vertical, exactamente igual, ¿no? En un canalón, como debe ir, lo que veis aquí es la banda esta, es la membrana, lo que veis discontinuo, veis como la forma de refuerzo. Y en la junta de soporte base, pues exactamente igual, cómo se debe ejecutar, cuáles son las dimensiones que tiene que tener la junta de soporte. Y esto es un sumidero de seguridad, ¿no? En el caso de que tanto ni la gárgola, lo que es el sumidero vertical, ni el horizontal y vertical, funcionen correctamente porque se hayan construido debido a un mal uso de la cubierta, ¿no? Hemos hablado del punto del soporte base, el soporte discontinuo, la impermeabilización y como parte final tenemos la protección pesada, ¿no? Aquí hemos comentado ya antes varias veces, ¿no? Se basa en base al uso al que se pueden distinguir varios tipos de protecciones. Cubierta no transitable, lo que es grava, o árido suelto, eso tiene que ser un canto rodado de 16 a 32 milímetros, o de machaqueo, en el caso de tener que tener encima de la lámina hay que poner una lámina separadora antipunzonamiento, ¿no? Plaquejeras, tejas, encubiertas transitables para peatones, podemos utilizar baldosas, adoquines, losas de hormigón o morteros aglomerados, y en el caso de cubiertas transitables para vehículos, lo que son aglomerados asfálticos, losas de hormigón y tal. Y en el caso de cubiertas jardinadas, lo que es una capa de sustrato más una de vegetación intensiva o extensiva, que ya lo veremos, ahora veremos más detenidamente. Aquí tenéis algunos ejemplos de los distintos sistemas, como hemos hablado, una cubierta, por ejemplo, transitable con grava. Vemos evidentemente desde la base del soporte,
vamos ascendiendo hasta lo que es la grava, ¿no? Y pasando, aquí tenemos lo que es la leyenda de lo que es el forjado, formación de pendientes, capa separadora, aislamiento térmico, otra capa separadora, la lámina asfáltica, capa separadora y grava, ¿no? Y aquí, dentro del sistema que es, podemos ver en un sistema monocapa o bicapa las distintas láminas que se utilizan, ¿no? De manera así, cuando hay una lámina autoprotegida, como hemos comentado, de pizarra o de aluminio, vemos que evidentemente hay los distintos tipos de láminas. En el caso de que sean fijadas mecánicamente, vemos aquí, por ejemplo, la disposición de lo que son la tornillería y realmente las láminas que se utilizan, ¿no? En el caso de que sea para peatones, vemos también una que es solado fijo, una solado flotante. Si vemos aquí, por ejemplo, cómo tiene los soportes que tiene, para una que sea de tránsito de vehículos, lo que es la capa, aquí vemos, por ejemplo, el forjado, la formación dependiente de la lámina, luego hay aquí como un riego asfáltico encima, una capa separadora, y luego lo que es el aglomerado. Los distintos tipos de láminas que se utilizan. Evidentemente, la LO, conoceréis las láminas de asfalto, cada vez están en desuso y no tardarán mucho en desaparecer completamente. Luego, uno de los temas que me imagino que os van a interesar, también nosotros se ha hecho un concurso de maquetación, creo que el viernes por la tarde ya se da, me parece, se da el premio y están expuestas a todos vosotros, es debido a lo que son, a los tipos de cubiertas ajardinadas, ¿no? En este caso podemos ver, por ejemplo, una cubierta ajardinada intensiva, se le llama también cubierta verde o cubierta jardín. En este tipo de cubiertas, al ser intensiva, lo que significa intensivo es, hay un aporte, se puede decir, de riego, un riego controlado, hay un aporte de fertilizantes y evidentemente la capa de sustrato, como veis, es muy superior al otro tipo de cubierta que le llaman cubierta extensiva o cubierta ecológica, ¿no? En la que a lo mejor el suministro de riego se aporta debido a la lluvia, ahora veremos cómo cambia, y no hay aporte de fertilizantes. Y evidentemente el tipo de plantas que habita son distintas. Nunca en una cubierta jardinada se deben poner plantas que tengan un crecimiento sumamente rápido o que la formación de sus raíces sea acompañada de rizomas. Por ejemplo, el bambú es una planta que genera unas raíces o se confunde, son unos rizomas, unos tallos, que habéis visto unos tallos blanquecinos, y si miráis detenidamente eso es un rizoma, y ese rizoma sí puede penetrar la lámina. Lo que son las raíces no lo penetran. Entonces hay que controlar también qué tipo de lámina se pone en una cubierta jardinada, evidentemente para no tener luego un desenlace fatal, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la capa drenante. Tenemos una capa separadora o drenante. Esta capa, evidentemente, lo que nos hace es evitar que parte del sustrato baje y contamine lo que es la capa de drenaje, ¿no? Y aquí vemos como láminas que se pueden utilizar, tenemos en un sistema monocapa o bicapa, da igual el que se utilice siempre y cuando la cara superior, la lámina superior sea una antirraíces. Una lámina antirraíces se diferencia del resto de láminas en llevar un componente antirraíces. Es un biocida, es un retardante del crecimiento de raíces, lo cual hace, no repele, sino una vez que penetra, se puede decir, hace que se paralice, se puede decir, el crecimiento de esa raíz, ¿no? Con respecto al otro tipo de cubierta jardinada denominada extensiva, lo que se llama cubierta ecológica, ecológica es debido al uso de que no hay un aporte de riego programado, sino que se riega cuando llueve, y no hay aporte tampoco de nutrientes como son los fertilizantes, ¿no? Aquí si veis, no sé si os habéis dado cuenta, mirad por ejemplo el detalle de la capa de sustrato, además una capa de sustrato inerte y orgánica, y en el caso anterior, fijaos, la capa aquí puede llegar a tener más de medio metro, y en este caso no debe ser mayor de 10 centímetros. Como veis, por ejemplo, aquí tenemos una capa de drenaje o de retención de agua. Todo esto se va llenando debido a
al uso y evidentemente luego muchas veces por capilaridad, condensación y evaporación se riega, se puede decir, lo que es esa superficie, ¿no? Aquí vemos igual, el tipo de láminas que se utilizan son prácticamente las mismas, no varía significativamente, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, esto es la casa del futuro 100% ecológica, en el que se ve, por ejemplo, toda la zona de paredes ecológica. No sé si habéis estado en Madrid. En Madrid hay un edificio que tiene una pared totalmente vegetal, también es muy, muy bonito. Y esto, por ejemplo, es en Nueva York, ¿no? Una de las cubiertas ajardinadas más grandes del mundo, ¿no? No solo por la estética que produce tener una cubierta jardinada, el confort y la tranquilidad que estar disfrutándola, sino que el aislamiento, por ejemplo, acústico y térmico es impresionante, ¿no? Cómo varía con respecto a lo demás. No sé si he sido rápido, evidentemente para el tiempo que tenemos no me puedo detener más. Cualquier duda, cualquier cosa nos tenéis a vuestra disposición allí en las instalaciones de Cijuela o a través de la web nos podéis consultar, ¿no? En fin. Y luego, una cosa muy importante, aparte ya de haber visto los sistemas, haber visto un poco de manera general, un poco todo, es la utilización y el mantenimiento de las cubiertas. En el caso de la utilización, siempre se deben utilizar para el uso para el que se hayan proyectado o se hayan previsto, ¿no? No se deben almacenar en la cubierta materiales para no sobrepasar lo que son las cargas máximas, realizando una protección adecuada a la impermeabilización, ¿no? Se debe evitar, como dijimos anteriormente, el vertido de productos químicos. En el caso de cuando una cubierta sea no transitable, ¿no? Se puede acceder siempre y cuando se tengan las protecciones adecuadas para el uso de un mantenimiento de unas instalaciones. En el caso de que sea muy frecuente, pues alrededor de esas instalaciones se debe poner unos pasillos para no dañar la lámina, ¿no? Y en el caso de cubiertas jardinadas, se deben tomar las medidas oportunas cuando se realicen las operaciones de mantenimiento, ¿no? Con respecto al mantenimiento, es imprescindible realizar un mantenimiento adecuado. El personal de supervisión y conservación debe estar debidamente cualificado. La reparación de la inspección se debe realizar por un personal cualificado. Y luego, evidentemente, hay que hacer inspecciones periódicas, sobre todo en primavera y otoño, cuando se produzca algún tipo de fenómeno atmosférico que pueda variar, ¿no? Y siempre hay que verificar los sistemas de drenaje, eliminar cualquier tipo de vegetación, retirada periódica de sedimentos, mantenimiento de las protecciones de la cubierta y reparación de los defectos observados, ¿no? Con esto he terminado yo mi presentación. Aun hablando de manera general nos podríamos haber extendido en muchísimos tipos de detalles, pero en fin, de todo modo, agradecer en nombre de mi empresa y mi persona la presencia en estas jornadas. Evidentemente estamos para vosotros, al fin y al cabo, nos debemos a nuestros clientes y, en fin, nos podéis localizar en estos puntos a través de la página web y nada, muchísimas gracias. Sí, sí. Como hemos comentado, en el mástico bituminoso, el mástico asfáltico que comentamos, es una mezcla de betunes, polímeros, cizallados a una alta velocidad para que haya una dispersión del polímero dentro de la masa asfáltica. Y ahí en ese punto se echa ese componente antirraíces, es sumamente compatible. Va añadido, es un biocida, va añadido a través de un aceite mineral para que la unión sea íntima, ¿no? Va justo en la masa asfáltica. Propia
empresas que fabrican los productos que tanta teoría aquí viene bien que nos llegue aire fresco de lo que a diario se hace por ahí. Gracias, muchas gracias. Bien, y a continuación vamos a hablar de nuevos sistemas sanitarios y de calefacción.